911. What's the address of the emergency? I just need to place a restraining order on somebody. Were you assaulted in any way? Yes. And who is this person to you? He was my boyfriend. Okay, hold on. I don't want you guys to go to his house because he said They're if I not going there, ma'am. he'd kill me. 30 de septiembre del 2016. Tienes que viajar conmigo hasta Atlanta, donde una influencer que se hacía pasar por Amber Rose, de hecho trabajaba como la doble de Amber Rose, se encuentra fallecida en un parque de la ciudad. Tiene 7 proyectiles dentro de su cuerpo sin ropa, sin absolutamente nada, completamente desnudo. Y estos proyectiles no son de cualquier tipo, son unos proyectiles los cuales las autoridades aseguran que son para dar un mensaje. De hecho, dicen que la manera en la que habían terminado con su vida era por rabia, porque querían vengarse de ella y a la vez también decirle a las personas que quisieran hacer lo mismo que estaba haciendo ella que mejor no, mejor cambiar de idea. Ella bailaba ballet, provenía de una familia militar e incluso le ganaba al fútbol a los chicos de su colegio. Era una mujer fuerte y era una mujer muy joven, de tan solo 19 años. Se sabe que hay 2 hombres que la han visto con vida por última vez, pero no saben ni quién son ni dónde se encuentran. Y a pesar de que estos 2 hombres fueron los últimos que la vieron con vida, se baraja otro posible sospechoso, el novio, aunque todavía a día de hoy sigue libre. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidos, bienvenidas un día más a este cuarto de los casos criminales favorito. Traigo una semana de casos pero tan fuertes que estoy hasta feliz. No feliz por lo que pasa en estos casos, obviamente, pero sí feliz de poder compartirte estas pedazos de historias que, por cierto, por favor, tienes que quedarte conmigo hasta el final porque tengo por aquí la libreta de las reflexiones y no te puedes imaginar la cantidad de cosas que tengo hoy que compartir contigo. Cantidad de opiniones y además muchas preguntas para hacerte para que me respondas después en los comentarios, porque tengo muchas incógnitas, muchas dudas y muchos temas por resolver en este caso, y tú sabes lo que se suele decir, que 2 cabezas piensan más que una, pero eso va a ser al final del vídeo, así que ponte cómodo, ponte cómoda, y el abuelo curioso se pasa por aquí para recordarte que si te gusta el contenido que traemos en este canal, me puedes apoyar a través de miembros. Te dejo el enlace abajo en la cajita de información, y yo agradezco muchísimo a todos esos curiositos de corazón que ya son miembros de este canal y me están apoyando. Te los dejo por aquí por la pantalla y les mando un besazo inmenso. No eran las 7 de la mañana siquiera cuando unos perros callejeros se están juntando en un parque de Atlanta. Están haciendo manada y están rodeando un bulto que de lejos nadie sabe lo que es, pero un hombre que había salido a caminar temprano aquella mañana del 30 de septiembre, cuando se acerca, se horroriza al darse cuenta de que se trata del cuerpo de una mujer que está como Dios la trajo al mundo. No hay absolutamente nada de ropa, ni siquiera a su alrededor. Ella está fallecida. Y si no hubiera sido por este hombre que se la encontró allí tirada en medio del parque, probablemente estos perros callejeros hubieran empezado a despedazarla, lo cual me parece terriblemente triste. Cuando llegan las autoridades, y esto corresponde a las imágenes reales del momento en el que llegan las autoridades para tapar el cuerpo y después llamar a las ambulancias pues para que se lo lleven, y tú sabes todo el proceso que hay que hacerle, autopsia, etcétera, etcétera, se dan cuenta de que el tipo de proyectiles que están en el cuerpo de la mujer están diseñados para entrar en el cuerpo, y una vez que entran en el cuerpo explotan. Es decir, que este tipo de proyectiles lo que pretenden es hacer un daño interno muy grande, un daño interno que es completamente mortal, porque lo que hacen es como desgarrar todos los órganos. Y estos proyectiles se llaman proyectiles radicalmente invasivos, o RIP. Están convencidos de que estas balas solamente se utilizan para enviar un mensaje. De hecho, es que estas balas las utilizan mucho las gangas, las pandillas, los gángsters. Vale, pero ¿quién era ella? ¿Quién era la víctima? ¿Quién era esta joven de 19 años que encontró un final tan fatídico? Bueno, pues ella se llamaba Bridget Seals y tenía 19 años, como te digo, cuando le quitaron la vida. Era nacida en New Washington y se había criado con sus abuelos paternos, Jim y Beverly Toole, que de alguna manera se sentían responsables de su nieta, especialmente porque su hijo había
había desaparecido. Su hijo había ayudado a procrear a aquella muchachita, pero cuando nació dijo: esto demasiado para mí, yo no quiero saber absolutamente nada y me piro vampiro. Y le dejó el paquete a los abuelos. ¿Por qué a los abuelos, dirás tú, Mar, y no a la madre? Bueno, pues porque la madre también desapareció. Es decir, que crearon a la hija y cuando vino a este mundo, cuando se materializó, dijeron: esto no es para nosotros. Zumbaron los dos. Y sí que esta muchacha se crió sin padre y sin madre, pero bueno, estuvieron haciendo de sustitutos su abuelo y su abuela. El caso es que ella era una joven llena de energía positiva. Su abuela y los que la conocían cuando era una niñita y también de adolescente cuentan que ella era una muchacha muy dramática, pero no en el mal sentido de la palabra, sino que, por ejemplo, si salía el sol, ella era como: ¡hoy el día está brillando! Le gustaba todo a lo grande. Me explico, este tipo de personalidad de que cuando entra en un sitio lo ilumina, llama la atención de todo el mundo porque siempre están hablando muy en alto y siendo, pues eso, lo que te digo, el centro de atención. Y eso de hecho es lo que le gustaba a Bridget, ser el centro de atención. Quédate con este dato porque es muy importante para todo lo que va a venir después. Vas a poder comprender por qué pasaron muchos de los actos que sucedieron. Vale, pero yo te estoy diciendo que a ella le molaba muchísimo ser el centro de atención. Y sin embargo, había aquí como una contradicción, vamos a ponerlo así, porque resulta que ella era una muchachita más bien rellenita. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella quería llamar la atención por otro tipo de cosas, no por su físico. En la escuela, pues la llamaban gordita, se metían con ella, cuando hacían educación física pues no podía correr igual que sus compañeros, se cansaba antes, se reían de ella, se burlaban y entonces claro, ella empezó como a retraerse mucho y a meterse para adentro y la que antes era una muchacha que siempre estaba que estoy aquí, pues se convirtió en todo lo contrario, se hizo una muchacha muy retraída porque no quería que nadie la mirara. ¿Por qué? Porque la miraban por algo que a ella no le gustaba, la miraban por su peso y no por su personalidad. Entonces la abuela cuenta como cuando entró en la adolescencia pasó de ser una muchachita que sacaba matrículas de honor en la escuela a de repente incluso empezó a faltar a las clases. Y si estuviera quedado ahí porque faltaba a las clases y se quedaba en casa, pues todavía. El problema es que empezó a faltar a las clases y empezó a juntarse con compañías, con gente chunga, básicamente, es lo que dice la abuela. De hecho, la abuela y el abuelo estaban muy preocupados porque se dieron cuenta de que ella se estaba moviendo no solo con gente chunga, sino en ambientes peligrosos. Dice la abuela que su vida se convirtió en un riesgo constante y que estaban muy asustados porque sabían que este camino no iba a llevar a un buen sitio. De repente, un buen día, llega su nieta Bridget y le dice a los abuelos que se quiere ir a vivir con su madre a Atlanta, que ha hablado con la madre, que se están llevando mejor y que quiere probar allí. Así que bueno, los abuelos estaban contentos de recibir esta noticia, no la noticia de que su nieta se fuera a marchar, sino la noticia de que su nieta había recuperado el contacto con su madre y de que su madre estaba dispuesta a aceptar entre sus brazos de nuevo a su hija. Dijeron, bueno, nunca es tarde, le vamos a dar una segunda oportunidad que al fin y al cabo es su madre, la señora que la parió. O sea, sabemos que Bridget lo está pasando muy mal, sabemos que siempre le ha faltado pues eso, el cariño de su madre biológica y vamos a dejarla que pruebe. Bueno, vamos a dejarla, en realidad tenía ya 18 años, no se podían oponer, pero bueno, Bridget había tenido la decencia y la cortesía de por lo menos decirles a sus abuelos que qué les parecía la idea. Bueno, pues resulta que en Atlanta la cosa empezó a ir muy bien y sus abuelos dijeron, madre mía, si sabemos esto, le permitimos que se vaya antes. Porque fíjate, ella allí empezó a subir su autoestima. Según llegó allí, empezó a adelgazar. Su físico cambió completamente y ella se volvió una mujer segura de sí misma y volvió a brillar como había brillado siempre. Esa personalidad que tenía de ser el centro de atención empezó a resurgir de nuevo. Ella en Atlanta estaba buscando trabajos de modelaje, porque la verdad es que se lo podía permitir. Era una muchacha preciosa y que hacía que todos los ojos se posaran sobre ella. Te estoy mostrando los vídeos y fotografías por aquí, estás pudiendo ver que verdaderamente te quedas mirándola y te quedas tonto. Bueno, pues resulta que en Atlanta hay un huevo de estudios de rap y ella encontró el trabajo perfecto porque dijo, joder, puedo ser modelo pero en videoclips y encima me pagan bien y encima de esta manera pues voy a tener muchísima repercusión y me va a conocer todo Kiski. Y así fue como ella terminó apareciendo en el videoclip de Chris Waddell, un rapero, como la doble de Amber Rose. Esto es lo que siempre ella había querido, moverse entre las grandes ligas. Y la abuela estaba feliz por su nieta. Pero
también de este trabajo ella enganchó, concatenó otro que, a ver, no me malinterpretes, ¿ok? Con lo que voy a decir. No te estoy diciendo que todas las modelos terminen en prostis. Pero sí te estoy diciendo que muchas de ellas linkean una cosa con otra. Porque al final este mundillo, tú sabes, tanto monta tanto Isabel como Fernando, y dependiendo de en qué ambientes te muevas, pues esto puede darte el pie a que termines haciendo determinados trabajos. Y esto es precisamente lo que le pasó a Bridget. Tú me has entendido, ¿no? Lo que me refiero. Vale. Bueno, el asunto es que ella terminó apareciendo en una plataforma que se llama Backpages, o mejor dicho, que se llamaba, porque esta página era básicamente un escaparate para escorts. Y esta página la terminó cerrando el gobierno de los Estados Unidos porque se dieron cuenta de que en realidad era una trata de personas. Ahí, pum, en internet, en toda la cara de todo el mundo. Entonces hoy en día ya no existe. De hecho, si tú pones Backpages en internet, aparecen un montón de artículos diciendo, pues eso, que se ha cerrado por el gobierno estadounidense y por qué la cerraron. El caso es que cuando Bridget estaba haciendo este trabajo, esta página sí que estaba abierta y de hecho estaba muy en auge, se utilizaba muchísimo para todos esos clientes que querían contratar a estas señoritas, y ella aparecía en Backpages con unos anuncios extremadamente explícitos, con fotos muy subidas de tono. En ellas se llamaba Nastia o Spice, dependiendo de dónde se anunciara, y decía cosas, pues tú sabes, del ambientillo. Te voy a leer un par de frases. Por ejemplo, hago de cada encuentro algo muy especial, estoy deseando cumplir cualquiera de tus peticiones. Lo que se dice en este tipo de anuncios, no hace falta que me explaye más. Pasaba una cosa, ni los amigos ni la familia de Bridget sabían de este oficio alternativo que ella tenía. Su abuela, y esto lo dijo ya después de que se cometió el crimen y su nieta apareció fallecida, etc., dice que no cree que Bridget estuviera haciendo este trabajo por voluntad propia. Dice que ella cree que su novio la estaba obligando, y aquí es cuando entra en escena su novio, Kevin Kinney, del cual ni la familia ni los amigos hablaba bien, y rápidamente te vas a dar cuenta de por qué, porque ahora es cuando las cosas se ponen más surrealistas en este caso, y justo de esto que te voy a contar ahora es que quiero comentar muchísimo al final del vídeo, porque me parece una maldita locura. El Kevin Kinney era mayor, no mucho mayor, pero sí que tenía 8 años más que Bridget. El tío entraba y salía de la cárcel a menudo, aunque no eran en realidad delitos violentos, o por lo menos eso es lo que dice él. Y los amigos aseguran que el tío pertenecía a una ganga, concretamente los discípulos de los gángsters, así es como se llamaba esta pandilla. Bueno, la relación de Bridget y del señor Kevin era muy jodida, por no decirte tóxica hasta los niveles más altos del mundo mundial, porque 2 meses antes de que ella se encontrara, como se encontró allí tirada en el parque, ella hace una llamada a la policía. Porfa, please, estate súper atenta a lo que dice Bridget. What's the address of the emergency? I just need to place a restraining order on somebody. Were you assaulted in any way? Yes. And who is this person to you? He was my boyfriend. Okay, hold on. I don't want you guys to go to his house because he said They're if I not call going there, police, ma'am. he'd kill me. Bueno, esto no se escucha en la llamada porque no he sido capaz de encontrar la grabación íntegra, pero sí que he leído la transcripción y te debo añadir que además de esto, ella también le dice a la policía que Kevin le ha golpeado en la cara, pero que no quiere poner cargos. 2 días después de que suceda esta llamada a la policía, la poli tiene que ir a casa de Bridget y de Kevin, pero no por algo relacionado con esta llamada de Bridget, sino con algo relacionado con Bridget y otra mujer que vive en aquella casa. ¿Quién era esa mujer? Pues esa mujer era la otra mujer de Kevin, porque es que resulta que Bridget, Kevin, vivían en casa con otra señora que era la baby mama del hijo de Kevin. Vamos a ver, espérate que nos pongamos, pero porque yo sé que tú te estás quedando ahora mismo y no me sé yo explicar de los nervios que tengo. Vamos a ver. En aquella casa vivían 3 personas, ¿ok? Te voy a hacer un dibujo, porque si no, no me vas a explicar. Bridget, vivía Kevin y vivía la madre del hijo de Kevin con el hijo también. O sea que teníamos 4 personas en realidad. El bebito, la mamá del bebito, el Kevin y la Bridget. Yo te quiero preguntar una cosa curiosita. ¿Tú crees que esto puede salir bien? Spoiler, no sale bien. Aquí había una movida que te matas.
Y Britney había tenido, tú sabes, que se habían agarrado de las pelucas básicamente, con Brittany Olaka, que es la baby mama de Kevin. ¿Cómo puede salir bien esto? Es que, repito otra vez, ¿cómo pueden vivir todos estos debajo del mismo techo? Es que... Pero espérate porque hay mucho más, porque resulta que esta movida, este calentamiento que tuvieron la una con la otra, se debió a que Bridget estaba embarazada de Kevin. Y la señora Brittany Olaka, es decir, la baby mama del primogénito de Kevin, se había enterado de esto. Luego vamos a elucubrar al final del vídeo cómo puede ser que se enterara de esto, porque Kevin no estaba al tanto. Resulta que Bridget no quería decirle a Kevin que estaba embarazada. Y la otra, pues eso, se había enterado y se habían liado allí a las manos y había tenido que venir a poli y se habían ido las dos a pasar la noche al calabozo. Al día siguiente ya las dejaron salir para casa. Le dijeron, ¿nos prometéis que no os peleáis más? Y dijeron, sí. El día después de suceder esta movida que te estoy contando, que se tiraron de los pelucones, pues resulta que Bridget llama a su abuela y le dice que quería que le mandara dinero. Necesitaba billullo porque se quería ir a un motel, porque ya no quería seguir viviendo bajo el mismo techo que Kevin, el hijo de Kevin y la baby mama. Y a la abuela esto le pareció perfecto, porque en realidad la abuela lo que quería es que su nieta se alejara de Kevin, así que le mandó el billullo. Bueno, y nos encontramos con fotos de Bridget en Snapchat, pasándoselo bastante bien antes de salir de su casa la noche en que a ella le quitaron la vida. A las 10:30 de la noche ella sube un Snapchat, el que te estoy mostrando aquí en pantalla, diciendo soy demasiado bonita para pisar la hierba. Justamente en este parque es donde se le puso fin a su vida. Después de subir este Snapchat, llama a una amiga, la amiga después contaría que todo estaba bien, que a ella no la escuchaba asustada, ni nerviosa, ni nada, que todo estaba bien, pero justo unos momentos después de suceder esta llamada, unos vecinos llaman a la policía, porque dicen que han visto a dos tipos afroamericanos con una pinta un poco chunga que están molestando a una muchacha en medio del parque. Avanzamos un poquito más a través de la noche y a las 11:30 las cámaras de una gasolinera en Stone Mountain captan a estos dos hombres afroamericanos junto con Bridget. Estos dos hombres, por tanto, serían los últimos en verla con vida. Los testigos cuentan que la vieron a ella en el auto, pero no conduciendo. Te estoy diciendo, era su propio auto, el auto de Bridget. No iba conduciendo ella, sino que iba en el asiento del copiloto. El que iba conduciendo era uno de los hombres y el otro hombre iba detrás. Y dicen quienes la vieron que ella se veía triste y preocupada. 2 horas después de suceder esto, es decir, a la 1:30 de la madrugada, el mismo vecino que había llamado para decirle a la poli que había unos tipos muy raros molestando a una muchacha, vuelve a llamar a las autoridades para decir que ha escuchado 7 piums en medio del parque. Y el resto, curiosito, pues es historia y ya te la he contado. La policía empieza a buscar testigos y se encuentran al día siguiente el auto de Bridget aparcado a 2 millas de donde fue vista por última vez con estos dos tipos, es decir, a 2 millas de la gasolinera donde las cámaras de circuito cerrado de televisión los grabaron juntos. No queda ADN dentro del auto, lo cual significa que había sido limpiado, así que no eran capaces de saber quién eran aquellos dos tipos. En las cámaras de la gasolinera, además, ellos aparecen con capuchas, así que no se les puede identificar de ninguna manera. La abuela, cuando la llaman para pedirle testimonio, asegura que quienes le han quitado la vida a su nieta tienen que ser o Kevin o la baby mama, la Olaka, la Brittany Olaka, o los dos, o a lo mejor una persona que estos hubieran contratado para que se la quitara de en medio. La policía, sin embargo, no arresta a ninguno de estos dos, así que algo tiene que haber, ¿verdad? La policía está muy callada llevando adelante toda la investigación, a pesar de que la prensa está hecha un cirio, o sea, quieren datos, les piden, nadie dice absolutamente nada. Y mientras que está sucediendo todo esto, el señor Kevin quiere conceder una entrevista, llama a un programa de televisión y les dice que va a aceptar hablar con ellos. Después de que se le insistiera en que por favor, que dijera algo, que tenía que limpiar su nombre. Tú sabes, los programas de televisión te lo ponen como así, pero en realidad lo que querían era sacarle juguillo. Y el tío, pues bueno, dice, vale, accedo. Y accede porque dice que efectivamente quiere limpiar su nombre y quiere que todo el mundo sepa que no tiene nada que ver con el fallecimiento de Bridget. Y que de hecho, si está libre, es porque no hay absolutamente nada en su contra. También se quiso hablar con Brittany Olaka, pero la tipa les dijo, yo no tengo nada que ver con esto, yo estoy centrada en ser una buena madre, pues lo siento muchísimo por lo que le pasó, pero yo no me voy a meter en esto.
El caso es que Kevin da esta entrevista y dice varias cosas. Yo he visto la entrevista completa y te voy a contar algo. Soy muy buena definiendo si alguien está diciendo la verdad o no, pero con este tío estoy jodidamente confundida. No sé si lo que está diciendo es falso o es verdadero, no sé si sus lágrimas son de verdad o no, no sé si ese estado de confusión en el que se muestra en la entrevista es verdadero o no, de verdad que me tiene loca. Si está mintiendo es un actor de los de que se deberían ir para Hollywood ahora mismo, hay gente que actúa peor en Hollywood, te lo digo. Y si está diciendo la verdad, pues me da bastante pena el chaval porque en realidad se ve muy afectado y se entera de cosas, o hace que se entera de cosas en la entrevista que lo dejan completamente patidifuso. Ya te voy a contar. Él dice que está súper dolido y que por eso no se ha presentado antes ante la prensa porque no sabía cómo iba a contestar a las preguntas. Lo primero que le cuenta al periodista que lo entrevista es que él siempre ha sido el sospechoso número 1 para la policía, pero que obviamente no encuentran nada porque él no tiene nada que ver. Le dijeron que el hecho de ser el primer sospechoso era porque era el último con el que había estado, pero todos sabemos que en realidad no fue así. Los últimos con quienes estuvo Bridget fue con estos dos tipos que te estoy diciendo que la vieron en la gasolinera, en el parque, etc. El primer sospechoso es Kevin, no porque fue el último que estuvo con ella, sino porque tenía un estilo de vida un tanto extraño, porque lo de estar todos metidos debajo del mismo techo con la baby mama, con el bebé, etc., pues como que no les cuadraba mucho a la policía ni a nadie, obviamente. Te cuento que Bridget se había mudado con Kevin y con la baby mama y con el niño después de que ellos se pusieran de acuerdo en que querían tener una relación seria. El Kevin había llegado a casa y le había dicho a la baby mama: oye, que me voy a traer otro chochete y me importa 3 cojones si te parece bien o no, porque como no tienes dónde caerte muerta, pues lo vas a tener que aceptar. Y efectivamente le había metido ahí a la tía, pero la otra leona no te creas tú que iba a aceptar tan fácilmente esto, y entonces pues claro, se pusieron a pelear. El tío sabía que ella publicaba los anuncios en Backpage, pero dice que se había enterado después de que se había mudado con él. Mentira, y el periodista le dijo que sabía que era falso porque en algunos anuncios de Backpage el tío aparecía junto con Bridget, aunque dice: vale, sí, que es verdad que me he confundido al expresarme. Lo que quiero decir es que yo sabía que ella estaba haciendo esto, pero la salvé de ese mundo y por eso la llevé conmigo a vivir a casa para sacarla de ese ambiente. Y yo estaba como que... El tío no sabe tampoco que Bridget había llamado a la policía para pedir una orden de alejamiento. Cuando se lo dijo el periodista, que le empezó: bueno, ¿y la orden de alejamiento que había contra ti? Espera, no se enteraba de nada. Dice: ¿qué me estás contando? El periodista dice: pero me vas a decir que no sabías que ella había llamado a la poli para pedir que tú no te pudieras acercar más ahí. Te juro por mi vida que no sé nada, que yo no le he puesto la mano encima a esa mujer en la vida. ¿Pero qué me estás contando? Y te juro que se veía genuinamente sorprendido. En la llamada recordemos que Bridget le había dicho: no le digáis nada, no vengáis a casa, no nada, y luego al final se había retractado de ponerle cargos y todo. Entonces pues supongo que había quedado en agua de borrajas y por eso el tipo no se había enterado, porque si no obviamente va a llegar la poli, le va a poner una citación o lo que sea, le va a llegar una carta, algo, pero el tío se tendría que haber enterado. Bueno, el caso es que 3 semanas después de irse a vivir todos juntos como una familia súper feliz, Kevin decide que tiene que echarla de la casa porque, y en la entrevista dice el muchacho, es que puse mis ideas en orden y me di cuenta de que quienes eran mi familia eran los otros. Yo tenía un hijo con esta otra mujer y entonces pues con quien debo ser fuerte, leal y debo ser un hombre es con esta señora que es la madre de mi primogénito. Claro, Kevin no sabía que la muchacha, la Bridget, estaba también embarazada. Cuando la echó de la casa y la baby mamá se lo contó, le dijo: que sepas que vas a tener otro vástago y no sé qué. Y entonces el tío la había llamado a Bridget porque quería recuperarla para atrás. La Bridget le había dicho: sí, después de que me echas de casa no te lo crees ni tú que vuelvo contigo. Entonces estaba como muy loca, ¿no? Y el tío: ay, pero que me he enterado que llevas el fruto de mi sangre, de mi vientre, de todas las cosas de mi parte de mi cuerpo, y por favor no hagas locuras. Y la Bridget pues por lo visto se había enfadado mucho y lo había amenazado con determinadas cosas que tú ya sabes: no, porque me lo quito, porque me lo saco, porque tú me has hecho mucho daño. Resulta que cuando le hicieron la autopsia no encontraron que ella estuviera embarazada. Entonces, ¿qué había pasado aquí? Ella verdaderamente había perdido al bebé, se lo había quitado voluntariamente. Esto es un lío que te matas en este caso concretamente, porque yo pienso que si ella hubiera estado embarazada y luego hubiera perdido al bebé o se lo hubiera quitado voluntariamente, tendría que haber quedado algún resto de algo. O sea, te quiero decir, esto en la autopsia se ve, seguro. Pero por otro lado, los amigos dicen que Bridget siempre les había contado que ella no era capaz de concebir. Entonces estoy muy confundida con todo esto, ¿vale? 30 días después de que Kevin la echara de la casa, ella estaba tirada boca abajo en aquel parque
parque sin ropa y con 7 proyectiles de los que te destrozan por dentro. Así que Kevin dice que esto le duele muchísimo, que se siente súper responsable porque ella era la mujer de su vida, que si ella siguiera con vida seguro a día de hoy ya estarían casados, que le habría puesto un carísimo, así lo dice en la entrevista, un carísimo y grandísimo anillo en su dedo. El novio no tiene idea de qué podía haber hecho Bridget para merecer todo esto, pero sí que le cuenta al periodista que Bridget tenía mucha boca chancla, es decir, que hablaba mucho y que hablaba cosas que no debía y que ella era bastante violenta verbalmente hablando, que podía ser muy intimidante y que claro, no le tenía miedo a nada y pues a lo mejor se había metido con las personas equivocadas. Cuando le preguntan si él pertenece a una ganga, como se estuvo comentando por activa y por pasiva entre su círculo de amigos y familiares, dice que lo único que él sabe de gangas es por el canal de History Channel. Y a mí me hizo mucha gracia esto, la verdad. Pero no niega que estuvo en prisión, aunque dice que no fue por delitos violentos. Y cuando el periodista le pregunta, ¿y tú por qué crees entonces, así en resumidas cuentas, que Bridget pudo terminar como terminó? Dice, mira, yo lo que pienso es que a lo mejor Bridget se negó a estar con un tipo o con varios y por eso le hicieron aquello. Puede ser que fuera algún cliente de Backpage con el que luego ella quedó en persona y dijo, esto no me interesa, y entonces le negó el servicio y pues se fueron a por ella. También dicen que ella podría haber querido salir de este mundillo y que como era una muchacha que tenía tanta clientela porque era tan bonita y probablemente pues haría muy bien su trabajo de guarrilla, perdón por decirlo así, pero para que me entiendas, al quererse salir de aquí el chulo diría, ¿cómo? ¿Que me vas a hacer perder todo el dinero que estoy ganando contigo? No me jodas. Y entonces le dijo, bueno, pues mira, esto es lo que te va a pasar por querer abandonar el trabajo y ya de paso le mando un mensaje a todas las que como tú quieran abandonar el trabajo. El caso es que hasta que no se identificara a estos dos hombres que estuvieron acompañándola en aquella gasolinera y también que la estuvieron molestando en el parque, pues obviamente no se iba a poder resolver el crimen. Y yo decía hasta este punto, bueno, seguro que alguien sabe algo, pero si estamos hablando de gangueros o estamos hablando así de este mundillo de Lampa, pues seguramente alguien tiene que saber, pero no se atreven a hablar. Que lógicamente a esta gente se le tiene muchísimo miedo porque ya sabes cómo terminas. Bueno, el caso es que todo esto se quedó así, se quedó en vacío, se quedó en stand-by durante 2 años, hasta que la policía el 31 de mayo de 2018 lanza nuevos datos sobre el caso de Bridget Shields. Resulta que aparece una cámara de un parking donde podemos ver el auto de Bridget, a una mujer entrando en una tienda y comprando una botella de Sprite. No muy lejos de ese parking, la policía encuentra esa misma lata de Sprite y también encuentran un vestido de mujer tirado sobre una valla. En el test de ADN que le hacen a la botella de Sprite aparece Bridget y aparece otro tipo. Un tipo que ya estaba metido en la base de datos y también estaba metido ya en prisión. Y vámonos hasta el 2016 de nuevo, porque resulta que cuando sucedió lo de Bridget, también sucedieron otros crímenes bastante violentos, muy cercanos a la misma fecha que sucedió lo de Bridget. Y el encuentro de este ADN en esta botella de Sprite, que por cierto qué rico está este refresco, llevó a que otros casos también se destaparan. El 24 de octubre del 2016, una señora y un señor llamados Silva Watson y su esposo Samuel White fueron víctimas de una ganga llamada la Rolling 20 Street. Un muchacho llamado Christopher Spencer y su colega llamado Vernon Corleone Beamon, llamándose así que puedes esperar, les habían obligado a esta pareja de ancianos a sacar dinero de un cajero y después se habían ido con ellos hasta su casa, donde hicieron ejecución al más puro estilo ganga. Les dieron por aquí, detrás en la cabeza, 2 piums y se acabó. El 2 de noviembre del 2016, el señor Christopher y también el Corleone son arrestados por este crimen. Y durante este tiempo, obviamente, es que se meten sus ADNs en el sistema informático y por eso es que cuando se encontró en la lata de Sprite 2 años después, salió la coincidencia y dijeron, hostias, que este pavo ha sido también el que se ha cargado a Bridget. Pero esto no es todo, porque
este Christopher y el amigo Corleone también estuvieron involucrados en el fallecimiento de una muchacha de 11 y de su hermano de 14. Habían entrado en la casa a cargarse a los padres por un ajuste de cuentas, pero como los padres no estaban en ese momento, dijeron, pues los niños también nos vienen fenomenal, y se los habían quitado a ellos de en medio. Y así es como queda resuelto este caso. Se supone que fue entonces el señor Christopher y el Corleone, esos dos que estuvieron acompañando a Bridget a la gasolinera, que la estaban molestando en el parque, etcétera. Porque el ADN de la botella de Sprite coincidía con el ADN del señor Christopher, y como el señor Christopher durante esta temporada se había estado cargando a medio Atlanta, pues entonces unieron 2 más 2 y dijeron, tiene que haber sido este. Pero te cuento algo, y es que el señor Christopher en ningún momento ha abierto la boca para decir que efectivamente él cometió el crimen de Bridget. Es decir, que todavía no sabemos fehacientemente si fue él o no fue él, o el tío Christopher está protegiendo a alguien fuera. Quedan muchos interrogantes en este caso. Ahora llega la hora de reflexionar, no te muevas de ahí porque tengo un montón de cosas que decirte y que preguntarte. Conclusiones a tope en este caso. Empezamos con la siguiente. Los abuelos eran muy decentes. Los abuelos se esforzaron por darle una buena crianza a su nieta. Los abuelos eran de buena familia, estaban bien posicionados, eran gente educada, era gente que podía haber llevado a Bridget por el buen camino. Entonces, yo te quiero preguntar, si ella en realidad tuvo una figura materna y paterna, aunque fueran sus abuelos, estuvieron presentes, ¿por qué ella nunca pudo superar el hecho de que su padre y madre biológicos no estuvieran? ¿Por qué no se llenó del amor, de la educación que le dieron sus abuelos? ¿Por qué ella terminó desviándose por el mal camino? ¿Acaso no es suficiente para nadie que no es criado por su padre o madre biológicos y siempre tienen este camino de irse por donde no deben? Esto es algo que me planteo muchísimo porque digo, joder, se supone que se lo estaban dando todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ella se metió en malas compañías? ¿Por qué nunca pudo superar esto? ¿Por qué, a pesar de que en el colegio le hacían este bullying, ella no pudo salir por otro lado y en su lugar se empezó a ir con malas compañías? O sea, ¿por qué tenía como esa sangre delincuente de los padres? Vamos a decirlo así, porque yo no sé si los padres eran o no delincuentes porque no hay datos sobre esto, pero me refiero a delincuencia en el caso de que estaban abandonando a su hija, de que estaban siendo negligentes, de que no les importaba el fruto de su vientre. También te pregunto, con 19 años y se mete a vivir con el novio, que es 8 años mayor, y con la baby mama del novio. Es que esto me parece impresionante. 2 mujeres allí metidas debajo del mismo techo, con un bebé por medio, compartiendo al mismo mini pizza. Yo es que alucino, de verdad, es una cosa que no voy a comprender jamás. Pero bueno, me imagino que hay que verse también en la situación de decir, pues mira, si no me voy con este, estoy en la calle, y la otra, la baby mama, diría, si este me echa de casa, a ver dónde coño me voy con el hijo, no nos vamos a ir a vivir debajo un puente y yo aquí aguanto lo que haga falta. Pero claro, ¿aguantas hasta cuándo? O sea, la otra no podía trabajar y buscarse su vida. Coño, alguna solución tendría que haber, pero no dejar que te pisoteen y que te falten el respeto como lo estaba haciendo el señor Kevin. En fin, vete tú a saber lo que había por ahí dentro. A mí lo que me preocupa de todo esto es que había un bebé allí, un niñito, y el niñito a lo tonto estaba aprendiendo y estaba viendo todo el ambiente que había en aquella casa, toda aquella cerdería, y esto pues no es un ambiente para criar a un niño de manera decente, porque el crío luego aprende todas estas cosas y cuando sea mayor se cree que esto es normal y lo hace él también, que eso es lo que no queremos. El novio dice que no sabe que le habían puesto una orden de alejamiento porque nunca la tocó. Te pregunto, te planteo, ¿tú crees que Bridget estaba diciendo la verdad con respecto a esto? ¿Crees que verdaderamente Kevin le estaba poniendo la mano encima o crees que ella lo hizo como venganza porque él le dijo que se tenía que ir de la casa porque la baby mama le estaba tirando de la peluca? ¿Cuál de estas dos opciones crees que es cierta? Porque el Kevin jura y perjura que él jamás le puso la mano encima y que de hecho no sabía que ella había llamado para hacer esta advertencia. Bueno, también he estado elucubrando al respecto de cómo encontró la señora Brittany Olaka que Bridget estaba embarazada. Muy probablemente, yo lo que pienso, encontraría un test de embarazo y entonces pues dijo, mío no es, de Kevin tampoco va a ser, de mi hijo tampoco, pues tiene que ser ya por descarte de la señorita Bridget. Y ahora sí que
se va a montar gorda. Claro, date cuenta de esto. La Brittany, al quedarse la Bridget, tengo un lío con los nombres, que son tan parecidos, embarazada, pues se ponía su posición en peligro. Porque claro, viene otro niño y entonces el Kevin, que era muy huevompa con sus hijos, y os tenéis que llevar bien porque las dos sois madres de mis hijos. Y claro, la otra decía, sí, y un cojón, yo soy la reina de la casa y voy a ver si hago lo que sea, la agarro por los pelos, la arrastro, lo que haga falta para que no se quede aquí, porque si no me quita mi puesto. Otra cosa que yo me planteo, y esto creo que lo tengo bastante claro y tú también vas a pensar lo mismo. Seguro que ella quería dejar el mundo de escort porque estaba embarazada. Segurísimo. No porque ya no le gustara todo este rollo o porque Kevin la hubiera echado de casa. Yo creo que es porque ella estaba embarazada. Y también quería volver con sus abuelos. Yo sumo aquí 2 más 2 son 28. Y digo, quería dejar el mundo de escort, volver para atrás con los abuelos a Washington. ¿Por qué? Probablemente porque quería meterle el paquete del bebé a los abuelos y repetir el mismo patrón que repitieron sus padres con ella. Os suelto aquí al bebé y yo me voy a vivir mi vida. Vamos, es que me ha puesto un brazo y me lo quedo. Fíjate lo que te digo. Otra pregunta que yo me hago es ¿hasta dónde los adultos podemos llegar a salvar a este tipo de personas? Este tipo de gente joven que se mete en malos pasos, este tipo de personas que deciden llevar su vida por un mal camino. ¿Cómo se supone que tú haces para parar a alguien que ya es mayor de edad y que a su vez es adulto pero mentalmente no se le ha desarrollado la neurona? ¿Cómo haces para decirle no vayas por ahí que vas a terminar mal, tenemos que cruzarnos de brazos y simplemente esperar a ver cómo terminan en el suelo con 7 tiros en el cuerpo? O sea, ¿qué se supone que se puede hacer ante esto? Déjame saber, curiosita, curiosito, abajo en los comentarios cuáles son tus reflexiones sobre este caso y si quieres responder algunas de las preguntas que te he hecho, pues no sabes cómo te lo agradezco porque vamos a ver si pongo un poco en orden. Este caso para mí tiene demasiadas incógnitas, este caso para mí es muy extraño y te voy a decir más, así como ya como última conclusión barra reflexión. Yo pienso que el tío que está en prisión no es el que se cargó a Bridget. Yo creo que el novio tuvo algo que ver y si te descuidas, la baby mama también, o a lo mejor la baby mama tuvo algo que ver y el Kevin la está protegiendo, pero yo tengo la sensación de que aquí el culpable de que Bridget esté hoy bajo tierra comiendo polvo está libre todavía. ¿Qué piensas tú? Abuelo curioso, por favor, pasa para recordarle a mis curiositos y curiositas que me ayudan un montón si se convierten en miembros del canal, así me apoyan a que pueda seguir creando contenido, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones también para no perderse ninguno de mis nuevos casos criminales. Te voy a estar esperando en mi Instagram, que te lo dejo por aquí abajo por la pantalla, y también en mi canal de Curioseando, donde vamos a empezar a meterle caña a todo lo que está sucediendo con Didi. Ya te subí un especial la semana pasada, pero están saliendo tantas nuevas informaciones que no me queda más remedio que seguir hablando del pollo este. Yo te mando un suculento besote donde más te guste, para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Chao!